Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu Santo, llena este lugar con tu gloria. Un hombre va caminando por uno de los tantos caminos polvorientos de Israel. El insoportable sol lo quema. Da cada paso con un esfuerzo tremendo. Su rostro denota una complejidad de sensaciones. Su semblante es el de un hombre recio, determinado. Pero esa huida y ese caminar sin fin por senderos inhóspitos están haciendo efecto. No puedo más, me doy por vencido, me rindo, nadie me comprende, todos están contra mí, nadie está a mi lado. Sus ojos ahora no miraban hacia arriba, ni siquiera en forma horizontal hacia ese panorama monótono e interminable. Ahora su mirada está dirigida hacia el suelo. Encuentra un arbusto y se echa allí a descansar. Toma un poco de agua de su improvisada cantimplora y se desploma porque siente que no puede avanzar más. ¿Quién iba a decir que ese caminante que parece uno más de los tantos nómadas que cruzan los desiertos es ni más ni menos el que hace unos pocos días ha obtenido una tremenda victoria sobre 850 sacerdotes paganos? Muy buenos días, la Iglesia Cruzada Cristiana los saluda, deseando que se encuentren bien en sus hogares, y hoy estamos con el estudio del primer libro de Reyes, capítulo 19, y el cual vamos a estudiar 18 versículos. Una de las historias y relatos más fascinantes de la palabra de Dios. Capítulo 19. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: Que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor. Quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: Levántate y come.
Elías miró a su alrededor, y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió, y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó, y le dijo: Levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva, donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿Qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: Sal y ponte de pie delante de mí, en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder: He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo: Regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel-Mehola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo, y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: Deje que primero me despida de mis padres con un beso, y luego iré con usted. Elías respondió: Regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo, y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. En Primera de Reyes capítulo 18, el que pudimos estudiar ayer, tenemos el triunfo contundente del profeta Elías contra los profetas de Baal. Un total de 450 falsos profetas han sido exterminados. En esa oportunidad se pronuncia la famosa frase: el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Primera de Reyes 18:24.
El versículo primero del capítulo 19 nos dice que Acab informó a Jezabel de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he hecho con tu vida como la vida de uno de ellos. El mensajero llega hasta donde está Elías y le comunica el mensaje de la reina. En pocas palabras le está diciendo: te voy a mandar a matar a espada de la misma manera que tú has hecho con mis profetas de Baal. Y todos sabían que cuando la reina Jezabel hablaba, lo hacía en serio. El profeta de Dios, que no tuvo miedo cuando enfrentó a cientos de enemigos, ahora tiene pavor de esa reina impía. Y el versículo 3 dice: entonces él tuvo miedo y se levantó y huyó para salvar su vida. Así llegó a Beerseba, que pertenece a Judá. Por supuesto, la fe de este hombre le menguó, pero probablemente a nosotros nos hubiera sucedido lo mismo. En los versículos 3 y 4 leemos que Elías dejó allí a su criado, y él se fue un día de camino por el desierto. Luego vino, se sentó debajo de un arbusto de retama, y ansiando morir se dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Observen la guerra psicológica de Jezabel. La reina podría haber enviado varios soldados para matar al profeta. Aparentemente, esto no hubiera sido muy difícil. En vez de eso, le manda al mensajero para prevenirlo: mañana a esta hora te vamos a matar. La idea del peligro comienza a trabajar en la mente de Elías, debilitando su fe. ¿Cómo nos parecemos nosotros a Elías? ¿Cuántas veces después de una victoria que se deseaba por largo tiempo, aparece esa depresión psicológica y empieza a revolotear sobre nosotros? Por el momento pareciera que la reina Jezabel tiene éxito y Elías huye. Qué fácil nos es ceder al miedo y temblar frente al peligro. Elías tuvo miedo, vio el peligro, pensó en el peligro, desayunó, almorzó y cenó con el peligro, y después se lo llevó a dormir con él. Su temor es como una nube oscura que se interpone entre él y el Señor en los cielos. Antes había dicho: vive el Señor de los ejércitos, a quien sirvo, que hoy me presentaré ante él. Primera de Reyes 18:15. Ahora que ve el peligro, tiene temor, tiene pesadillas con el sitial de Jezabel y no puede ver a Dios en su trono. Así que Elías se decide a huir. Un día de camino en el desierto significan entre 15 a 30 kilómetros. Si el terreno era muy dificultuoso, la distancia sería menor. Pero en aquellos tiempos esa distancia en el desierto haría prácticamente imposible encontrar a la persona que huye. Los vientos cubrirían fácilmente sus huellas. Elías tuvo miedo y el resultado es que huye y después desea morir. Sin duda, si realmente así lo deseara, nada le hubiera sido más fácil que quedarse en el lugar donde estaba, ya que la reina Jezabel lo buscaba para matarlo. Y ahora encontramos al profeta durmiendo debajo del árbol de retama. De pronto siente que alguien lo toca y una voz le manda levantarse y comer. Primera de Reyes 19:5.
Observe cómo el Señor actúa con su siervo que está deprimido. Nosotros le hubiéramos dado una larga sesión de consejos sobre la importancia de no deprimirse. Pero el ángel no lo regaña, sino que lo despierta y le ordena alimentarse. Para su sorpresa, Elías vuelve su mirada y ve en dirección a su cabecera una torta cocida sobre las brasas y una cantimplora de agua. Primera de Reyes 19:6. Elías no protesta, se alimenta y se vuelve a dormir. Tiene tanto sueño que no puede mantener sus ojos abiertos. Está totalmente extenuado. Pero el enviado celestial lo toca nuevamente y con voz clara y terminante le insiste: levántate, come, porque el camino es demasiado largo para ti. Y no sabemos cuánto había comido la primera vez, pero ahora el ángel le está recomendando que coma bien, porque al profeta le espera una extensa jornada por delante. En el versículo 8 se nos relata que Elías se levantó, comió y bebió. Luego, con las fuerzas de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Sin duda que la NASA estaría muy interesada en utilizar este tipo de alimento. ¿Se puede usted imaginar la cantidad de espacio que se ahorraría en las estaciones espaciales si se pudiera alimentar durante 40 días a los astronautas con un solo plato de comida? Con aquella comida, Elías caminó 40 días. Y Dios es el único que puede darnos una comida espiritual que satisface. El hombre que un rato antes estaba tirado en el suelo, sin fuerza y sin aliento, de pronto se levanta. Advierte que dentro de su cuerpo ha pasado algo increíble. Percibe que no solo ha recuperado su fuerza, sino que está tan vigoroso como cuando tenía 20 años. El cansancio ha desaparecido y se siente como alguien que, estando muy anémico, recibe 3 o 4 transfusiones de sangre acompañadas por inyecciones de distintas vitaminas. Comienza a caminar y a caminar. Aquí y allá encuentra lugares donde descansar, a la sombra de una roca donde hay arbustos. Y uno se pregunta qué pensará mientras caminaba por esa ruta interminable con un paisaje tan monótono. Elevaciones de arena, montañas desoladas, rocas y el cielo azul como resplandor irrita sus ojos. Quizás piensa en las palabras de su contemporáneo, el profeta Isaías: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. No sabemos por qué se dirige a ese lugar. Durante esta larga caminata tiene suficiente tiempo para recapacitar. Pero cuando llega al monte Horeb no está cansado. Después de haber sentido que todo estaba terminado y de haber deseado morir, Elías va a experimentar uno de los eventos más grandes de su vida. Solo se podrá comparar con el que tendrá mucho después con Jesucristo en el monte de la Transfiguración. Es muy interesante ver cómo Dios obra para ayudar a su siervo en momentos de depresión. En primer lugar, le envía un ángel. Muchas veces Él nos envía a un hermano para alentarnos. El ángel, en vez de darle un discurso, le ofrece comida y agua para que pueda recobrar sus fuerzas. El ángel lo vuelve a tocar y a despertar. En la depresión es característica la tendencia a dormir mucho. Es bueno saber que el Señor se ocupa de cómo es nuestro camino, y creo que esta es una de las enseñanzas de esta historia.
A veces nosotros, como Elías, creemos que todo se acabó, que ya no servimos para nada, que nunca podremos hacer lo que Dios quiere que hagamos. A veces sentimos que no podemos más y sin duda las circunstancias por las que atravesamos pueden ser muy duras. Pero cuando Elías llega a ese punto, Dios le va a mostrar varias cosas. En primer lugar, comienza anticipándole que le espera un largo camino. La persona deprimida piensa que está en un túnel oscuro y sin salida, que para él la vida no tiene nada más por delante. En el caso de Elías, el Señor lo anima por medio de un ángel, indicándole que no ha llegado al final de su camino, sino que Dios tiene aún algo por delante para él. Pero Dios quiere mostrarle una segunda enseñanza al profeta. Las palabras del ángel que dicen: el camino que te espera es demasiado largo para ti. Esto revela que Dios conoce nuestras limitaciones y para nosotros debe ser esto precioso. Muchas veces nuestro sendero se hace muy difícil. Afrontamos muchos obstáculos y conflictos. Nos han atacado y nos han dejado heridos emocionalmente. Pero lo increíble es que el Señor sabe que el camino es demasiado largo. Es decir, Él sabe exactamente cuánto podemos soportar. Es por eso que las palabras del apóstol Pablo son tan preciosas. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar. 1 Corintios 10:13. El ángel va a preguntar una y otra vez: ¿qué haces aquí, Elías? Y le va a dar varias misiones que cumplir, volviendo por el camino del desierto. Y a todos nos disgusta y nos cuesta regresar por ese camino del desierto. El mismo Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Qué paradójico. Aquel a quien querían matar y él mismo quería morir, no experimentó la muerte, sino que subió al cielo en un carro de fuego. Debemos destacar que el Señor nunca le reprochó a Elías el hecho de que tuviera temor. Un hombre comienza el camino fatigado, triste y deprimido. Ahora tiene energía y ánimo, pero el tratamiento que Dios está haciendo no ha concluido. El paciente está mucho mejor, pero no está curado. Quizás usted se pregunte por qué Elías llegó a estar tan deprimido, que se quería morir. Y las razones son múltiples. Si bien muy a menudo la depresión está asociada con fracasos, falta de trabajo, divorcio o fallecimientos, también lo está con episodios que llamaríamos de éxito. La victoria contra los sacerdotes paganos le ha costado mucho en su vida emocional. Elías mira la situación a su alrededor y ve una decadencia espiritual tremenda. El pueblo se ha dado a la idolatría. Y estos son los factores externos o ambientales de la depresión. Luego tenemos factores internos, como la sensación de soledad, aislamiento e incomprensión. Cuando a todo esto le agregamos el cansancio físico y probablemente la falta de alimentos, nos damos cuenta de que no se necesitan muchas gotas para desbordar el vaso. Hasta el momento hemos visto que el Señor utiliza varios elementos para ayudar a Elías. Primero le envía un ángel, luego le da un alimento muy especial. Tercero, le muestra que hay mucho por delante en su vida y que hay un camino para seguir. El tratamiento divino va a continuar en el monte
de Horeb. Esperanza en lo porvenir, refugio en medio de la tempestad. El que confía encuentra en ti su paz. Dios ayudador por siglos fiel. Tus pensamientos, ¿quién puede entender? Tu voluntad perfecta y buena es, obrando todo para nuestro bien. Oh, oh, oh. Creo, ayúdame a por siglos fiel, mi esperanza en lo porvenir. Tú ves lo más profundo de mi ser y toda mi maldad conoces bien. Dios ayudador por siglos fiel. A donde yo de ti pudiera huir, la oscura noche me podrá cubrir, aun las tinieblas rozan para ti. Oh, tu mano me guiará allí. Por siglos fiel, mi esperanza en lo porvenir. Del enemigo eres mi defensor y en mi debilidad mi guardador. Dios ayudador por siglos fiel, mi vida escrita en tu libro está. Sé que tu gracia es mi seguridad, me hará perseverar hasta el final. Oh, hasta llevarme al fuego. Un hombre va caminando por el desierto, su vestimenta es muy sencilla, no va con un camello cargado con provisiones, se ha alimentado con una comida que le dio un ángel del Señor y ya ha caminado casi 40 días.
Si miramos su rostro vemos nuevamente expresiones complejas. Ahora no está mirando al suelo sino al horizonte, que parece ser siempre el mismo lugar y muy lejano. En su mente repite la frase que el ángel del Señor le ha dicho: levántate, come, porque el camino es demasiado largo para ti. Primera de Reyes 19:7. Y llega hasta un lugar donde se eleva una montaña rocosa, árida e impresionante. Allí fue donde Moisés tuvo una revelación de Dios. El versículo 9 dice que ese hombre se metió en la cueva donde pasó la noche. Algunos creen que esta es la misma cueva donde estuvo Moisés cuando el Señor le mostró su gloria. Éxodo 33:22. Finalmente Elías pudo descansar en un lugar tranquilo y fresco. A la mañana siguiente vino a él palabra del Señor y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Primera de Reyes 19:9. Dios le hace una pregunta sencilla y profunda al mismo tiempo. El profeta aprovecha la oportunidad y responde: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Primera de Reyes 19:10. Me imagino que cuando Elías dice yo solo he quedado, el tono de su voz se intensifica. Me imagino que para demostrar sus sentimientos más profundos delante de Dios. Casi grita, se golpea el pecho con sus manos y sus ojos surgen lágrimas y en sus ojos. Es cierto que la mayoría de los hijos de Israel habían abandonado el pacto que tenían con su Dios. Es irrefutable que habían derribado los altares de Dios. Es verídico también que habían matado a muchos profetas. Por eso Elías se dirige al Señor como diciendo: yo solo he quedado, yo y nadie más. Yo soy el abanderado que sigue enarbolando el banderín de la verdad, pero estoy completamente abandonado y aislado. El Señor una vez más va a actuar de una manera completamente inusual. Cuando le mostró su gloria a Moisés, le dijo que se resguardara dentro de la grieta de una peña, donde la mano de Dios lo protegería en el momento en que su gloria pasaría delante de él. A Elías, en cambio, le dice: sal fuera y ponte de pie en el monte delante del Señor. Primera de Reyes 19:11. Sin duda, Elías lo hace con temor y temblor. Quizás se pregunta a sí mismo: ¿para qué Dios quiere que salga afuera? La pregunta de Elías hoy sigue siendo la misma para muchos de nosotros. ¿Deseamos permanecer dentro de nuestra cueva o de nuestra torre de marfil, pero desde allí no siempre podemos percibir la majestad de Dios? Y van a aparecer 4 manifestaciones extraordinarias en relación con la presencia del Señor. Elías estaba acostumbrado a los vientos fuertes del desierto, pero de pronto comienza a soplar un viento que se hace cada vez más intenso. El profeta se aferra a una de las rocas para que el viento no lo arrastre. El ventarrón va en aumento y parece que no hay nada que lo pueda detener. Ese temporal tiene una fuerza irresistible. Y he aquí que el Señor pasaba. Un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante del Señor. Primera de Reyes 19:11. El ruido es ensordecedor. En pocos segundos, eso que parecía una brisa se ha transformado en un viento más poderoso que un huracán. Pedazos de rocas de las montañas se deslizan con estrépito como una luz. El sentido auditivo del profeta está saturado. Se tapa los oídos y se cubre el rostro con su manto. Las partículas de arena los hieren sin piedad. Y lo más increíble es que esto sucede en un cielo sin nubes. De pronto, con el mismo ímpetu con que el viento apareció, ahora se produce la calma. Se pueden escuchar el silencio absoluto
y leemos, pero el Señor no estaba en el viento. Cuando Elías comienza a tranquilizarse, siente un temblor que conoce y teme. Es un ruido grave de muy baja frecuencia que va en aumento. Es como un fragor de las olas del mar estrellándose con estrépito contra las rocas durante una tormenta. De improviso, el suelo del desierto empieza a temblar debajo de sus pies. Grandes rocas se parten con ruido estruendoso. Es como si miles de truenos estuvieran estallando al mismo tiempo. El profeta se tambalea y parece que se va a caer. Está pálido como un muerto, sus ojos se mantienen abiertos por el pánico, su corazón le palpita a toda velocidad y un sudor frío le cubre todo el cuerpo. Recuerda que solo 40 días atrás no quería vivir, pero ahora no quiere morir, y menos en estas circunstancias. Delante de su vista todo se mueve, le cuesta mantener el equilibrio y siente que los órganos de su cuerpo van a explotar. De pronto todo se calma, mira cuidadosamente alrededor y no ve a nadie, porque el Señor no estaba en el terremoto. Cuando el profeta comienza a calmarse, sus ojos se abren de nuevo con espanto. Ahora de la nada aparece un fuego, la luz es impresionante, la oleada de calor que produce es tremenda y ese fuego se va acercando a una velocidad vertiginosa. Primero fueron sus oídos los que fueron saturados, ahora son sus ojos y su piel. Intenta entrar en la cueva, pero está como paralizado. El terror lo ha inmovilizado. Trata de mirar si hay algo que pueda ver. Es muy difícil, pero no percibe nada más que fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Primera de Reyes 19:12. Repentinamente se hace un silencio total. El viento se fue, el terremoto pasó, el fuego desapareció. Por supuesto que ningún psiquiatra moderno utilizaría estos elementos visuales, auditivos y táctiles tan intensos para tratar a una persona con sus emociones tan alteradas. Pero Dios lo hace así. ¿Por qué? Porque cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 11:33. Elías empieza a escuchar algo que no puede describir. Es un sonido que pareciera provenir del espacio, del infinito. No es fuerte, no es intenso, es un sonido agradable. Su corazón, que unos segundos antes estaba palpitando con fuerza, vuelve a retomar su pulso normal. Ahora siente algo que jamás ha sentido antes, algo que le resultaría muy difícil de describir. El sonido tiene la dulzura de una flauta tocada suavemente por un solista magistral y le provee sosiego y tranquilidad. Transmite la sensación celestial de un arpa entonando un aleluya al Señor. Pero lo más maravilloso es la emoción que le produce este sonido apacible y delicado. Las otras experiencias le habían provocado pavor, pero esta, en cambio, le provee una tranquilidad profunda e inexplicable. Muy pocas personas podrían entender lo que Elías experimenta. Quizás lo entenderían muchos años después los discípulos de Jesús, cuando se sentían al borde del naufragio en aquella barca que zozobraba en medio de una terrible tempestad. Cuando todos pensaban que iban a morir, Jesucristo increpó al viento y al oleaje y se hizo una gran calma. Lucas 8:24. Qué contraste entre los 3 primeros elementos y el cuarto.
Esto se lo podría contrastar con la diferencia entre los tiempos de la ley y del Evangelio. La ley tiene palabras terribles y fue dada en medio del viento, truenos, relámpagos y terremotos. Pero el Evangelio es la voz suave de amor, gracia, misericordia, perdón, justicia y salvación en Cristo. Amén. De inmediato el Señor le da instrucciones precisas. Ve, regresa por el camino del desierto a Damasco. Cuando llegues ungirás a Hazael como rey de Siria. Primera de Reyes 19:15. Si la primera caminata fue larga, esta será más larga. Elías también recibe orden de ungir a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como el profeta que en el futuro lo reemplazará a él. Elías escucha con atención lo que el Señor le comunica, pero de pronto sus ojos se abren con sorpresa. El Señor le dice: pero yo he hecho que queden en Israel 7,000, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y todas las bocas que no lo han besado. Primera de Reyes 19:18. El Señor los conocía uno por uno. Había visto que llegado el momento, hubo quienes no se entregaron a la idolatría, ni se sometieron al rey Acab, sino que le fueron fieles a Dios, al Dios verdadero. Elías creía que no había nadie más sirviendo al Señor e ignoraba que él aún tenía 7,000 fieles. Qué reconfortante es saber que en todas las épocas el Señor cuenta con personas que no se han arrodillado ni besado a los ídolos de este mundo. Muchas veces creemos que estamos solos y nos olvidamos de que el Señor no solo sabe que existen más creyentes, sino que cuenta con ellos. Juan 17:6. Qué beneficioso le hubiera sido a Elías tener comunión con alguno de esos 7,000 hermanos. Amén. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que en la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión
es el corazón, recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y es su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. En muchas ocasiones me he hecho la misma pregunta que el Señor le hizo a Elías. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí en tu vida privada, en tu vida de relación social, en tu trabajo? ¿Qué haces en tu vida familiar? ¿Y qué haces en tu vida espiritual? ¿Qué haces en tu iglesia local? Quizás usted y yo podríamos responderle algo así al Señor. Bueno, en cuanto a la iglesia no hago mucho, pero Señor, tú sabes las circunstancias, el empleo y aún mis propias preocupaciones me absorben demasiado. Quizás cuando me pensione pueda hacer lo que tú me mandas. Además no hago siempre lo que quieres porque nadie me comprende, nadie aprecia mis esfuerzos. Qué fácil es para nosotros dar la lista de razones por las cuales nos vemos obligados a dejar de servir al Señor. Así también pensaba Elías, pero Dios le habló una vez más para que cambiara de parecer. Si vemos después de esta experiencia, no leemos que Elías se haya deprimido nuevamente. Es notable que cuando Dios escogió a dos personas prominentes de todo el Antiguo Testamento para estar con el Señor Jesucristo en el monte de la Transfiguración, una de ellas fue Elías, el hombre que un día estaba tan deprimido que quería morirse. Y cuando las tormentas nos azotan, qué hermoso es recurrir a las palabras de Jesús, que son como un silbido apacible y delicado. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Vivimos en un mundo saturado de ruidos perniciosos e insoportables. Pero yo puedo decidir qué sonidos quiero escuchar. Puedo controlar qué clase de programas de televisión veo, qué tipo de música escucho, a qué páginas de internet accedo. Quizás sea todo ese bullicio lo que no me permite escuchar el sonido apacible
y delicado de la voz de Dios. Hermanos, que Dios los bendiga.